Ya, chiquillos, para todos, bienvenidos, buenas tardes. Ya, bueno, estoy con buenas tardes, buenos días, no sé, a la hora que vean esto. Esta es la clase para los cuartos medios, lenguaje común, ¿cierto? Que viene a ser la actividad o guía número 5 y que se trata sobre discurso público. En este caso, vamos a hacer un resumen, ¿cierto?, de las ideas principales que atañen a toda la unidad número 1 y que se va a después a evaluar en un trabajo en la guía número 6. Para eso tenemos que entender qué es un discurso público y en muy acotadas palabras, un discurso público viene a ser entonces un conjunto de enunciados que se emiten en un contexto público. ¿Ya? Entonces yo voy a dar un texto oral previamente escrito, es la idea de tener una planificación previa, pero sí sé que va a ser emitido de manera pública, ya, y masiva en este caso. ¿Qué se debe considerar al escribir y emitir un discurso público en este caso? La situación de enunciación comunicativa, la cual es el tema de qué voy a hablar, la intención, cuál es mi propósito, qué es lo que pretendo en mi intención dar, el propósito, con qué fin quiero tener esa intención, cuál es mi fin de hablar de ese tema, de intencionar algo, la audiencia, a quiénes me voy a dirigir, si me voy a dirigir a alguien en el ámbito religioso o político o bien un discurso comunitario, etcétera. ¿Qué recursos lingüísticos voy a utilizar? Lingüísticos y no lingüísticos, de hecho, debo decir, que más abajo se nombra, como los tipos de texto a utilizar, las figuras retóricas, los recursos argumentativos o persuasivos, disuasivos, etc. La prosodia, que tiene que ver, ¿cierto?, con todo este lenguaje no verbal y paraverbal, como es la entonación, el ritmo, los cambios de ritmo para dar más atención o énfasis en el tema que yo quiero que la audiencia rescate, que se les quede grabada, ¿cierto? Si yo también quiero trabajar la emocionalidad, cómo yo voy a gesticular todo lo que tiene que ver con mi movimiento, con la expresión facial, la expresión de los gestos de las manos, de cómo yo me muevo, la seguridad que se presenta también al dar el discurso, todo lo que tenga que ver con cómo yo me enfrento a entregar este discurso. Y por supuesto, si es que presento fotografías, gráficos que pueda ir analizando, dependiendo de la cantidad de personas a las cuales yo me vaya a dirigir. Y tener en consideración, por supuesto, y ante todo el contexto, a qué y en qué situación me estoy enfrentando, en qué me estoy parando, ¿cierto?, de frente para poder entregar este discurso. Entonces, si estoy en medio de una guerra, si estoy en medio de una crisis sanitaria, por ejemplo, como la que estamos viviendo, si estoy en medio de alguna celebración o conmemoración de algo, todo eso son factores muy importantes, ¿ya? Repito, ¿qué se debe considerar en el discurso público entonces? La intención del autor, el propósito, organización de ideas. ¿Cuáles son mis ideas que yo voy a hablar primero? ¿Cómo voy a organizar este discurso? El uso de diferentes discursos o tipos de textos, si voy a utilizar narrativa, si voy a utilizar lírica, si para expresar, ¿cierto? Si voy a ocupar texto expositivo para informar primero, si voy a dar texto argumentativo para poder defender una perspectiva, una idea, un posicionamiento, ya sea disuadir, persuadir, etcétera. La relación, tener claro también la relación jerárquica enunciante-audiencia. Si el enunciante tiene un rol, ¿qué rol social tiene frente a la audiencia? Si es un rol de autoridad, de igualdad, de respeto, qué sé yo, ¿ya? ¿Qué rol desempeño yo en este caso como persona que emite, como enunciante de un discurso, de hablar algo?
Y el uso de conjunto de saberes, que también es importante porque hace referencia a todo el conocimiento, la gama de conocimientos que yo tengo como enunciante y que puedo usar, ¿cierto? Desde qué vereda me voy a parar para hablar con la audiencia y cuánto es el contenido también que manejo para entregar esta información, este discurso y que sea, ¿cierto?, lo más claro posible, de acuerdo a mi intención y propósito. Entonces, como explicaba, de acuerdo a esta enciclopedia o conjunto de saber estos conocimientos, yo puedo tener 5 formas de entregar los conocimientos. Primero, de una forma objetiva, en la cual solo voy a informar y no voy a dar opiniones personales del tema. Yo solamente me remito a informar de manera pública. Por ejemplo, cuando en estos momentos el ministro Mañalich entrega la información que a él le dan de los datos estadísticos de los contagiados. Está informando, nada más. También tenemos una enciclopedia conjunta de saberes críticos, en el cual yo voy a entregar argumentos, ya sean positivos o negativos, deficientes de algún tema, ya sea para defender mi postura, ¿cierto? O bien para defender alguna idea y decir, sí, esto es bueno, el sistema está mal, porque, y ahí yo voy a dar las características, voy a criticar, sea bueno o sea malo. Ahí de acuerdo al propósito y la intención que tenga el enunciante. Admirativa. La admirativa es para conmemorar o resaltar aspectos positivos de un hecho o de una persona. Por ejemplo, cuando se hacen estos discursos, ¿cierto?, para conmemorar ¿cómo se llama esto?, el fin de una guerra. Y se resaltan los aspectos positivos, logramos terminar, nos hemos fortalecido como nación y se empieza a dar todos estos factores positivos para que esa fecha sea importante, también como por ejemplo la fecha del 8M también, en donde se resalta y se conmemora la participación de la mujer en el ámbito político, en el ámbito social y la importancia que tiene. Eso es también admirativo, ya sea un acontecimiento, una persona inclusive. ¿Por qué hoy día vamos a conmemorar a Juanito Pérez? Porque fue muy importante para nuestra sociedad, o el Dalai Lama, quien hizo tal cosa por todos nosotros, etcétera. Tenemos también una enciclopedia o conjunto de saberes que puede ser desde el ámbito reflexivo, el cual invita a desarrollar el pensamiento y reflexionar, por supuesto, a la audiencia, para que ésta pueda comprender de algo de manera muy profunda a través de la argumentación y el texto expositivo, porque yo les voy a entregar información y voy a, obviamente, usar el recurso para convencerlos, el recurso argumentativo para convencerlos. Y aquí tal cual, por ejemplo, tenemos a muchos discursos que nos hacen reflexionar sobre cómo vivimos hoy en día, por ejemplo. La importancia de las casas, la importancia de cuidarse, hay que reflexionar, ¿cierto? Usted tiene que entender, yo entrego información y entrego argumentos para que se entienda de lo que se está hablando y se da mucha más información. Aquí también hay muchos científicos que ayudan a reflexionar cuando se da estos congresos de tecnología, ¿cierto?, de ciencia, para reflexionar sobre el quehacer humano. Y se entrega mucha información para que la gente piense y se le insta a desarrollar este pensamiento. Problematizadora. Crear un conflicto entre la audiencia, enfrentándolos a un problema que surge de su tema, que la audiencia sea más activa en la participación. Y aquí es cuando uno apela y motiva de una manera tan emocional como se han dado en varios discursos. ¿Para qué? Para que la audiencia realice algo. Primero tengo que convencerlas de una ideología y al convencerlas tengo que persuadirla, trabajar desde la emoción, ¿cierto? Cuando esa persona genera esta creencia, genera esta ideología, yo la hago, apelo a esta audiencia para que se mueva. Cuídese, no salga de la casa. Es un problema que todos nos podemos morir. O inclusive más allá, incluso llegar a ser una revolución.
ya, porque hay un problema grande. Entonces aquí emergen discursos, como fue lo que pasó con los discursos que hizo Hitler, por ejemplo, a las juventudes alemanas, que está presente, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Como discursos que planteó Lenin, donde mueven un grupo de masa, los discursos que ha emitido Jair Bolsonaro en Brasil, que la gente no cree que existe el coronavirus o no cree en Brasil que hay un problema y se enfrentan y se mueven y dicen, no, aquí hay que hacer la vida normal, por ejemplo. Todas esas situaciones son problematizadoras y hay un enunciante que emite esta información y es su intención y propósito. Por eso hay que tener muy clara la información que se nos entrega en esto y el contexto, la jerarquía que se nos entrega en estos discursos públicos. Para recordar también necesitamos ver qué factores influyen en la comunicación. Y en un principio se establece, ¿cierto?, los factores de la comunicación formalista propuesta por Jacobson, quien nos dice que existen 6 factores, se agregó el contexto al último, pero que son 6 factores los que influyen en la comunicación, que sería el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código y el contexto, que es la situación. Y esta comunicación, cuando se entrega el mensaje, es bidireccional. El emisor puede ser receptor y viceversa, ¿cierto? Cuando se entrega un mensaje. Sin embargo, hay varias cosas que no se consideran porque cuando se vio esta situación y se analizó más profundamente, se dijo, sí, ok, están todos estos factores, funcionan, pero hay algo que no está encajando bien y es que el receptor no está entendiendo bien el mensaje y el emisor trata de ser lo más claro posible. ¿Qué sucede ahí? Algo pasa, algo cambió. Efectivamente, esta teoría lingüística quedaría obsoleta, ¿cierto? Y hace muchos años, y se pasó, que ya en los últimos 10 años, a hablar, o un poquito más, a hablar de la pragmática de la comunicación, en donde tenemos a estos sujetos, o dos sujetos, al mensaje, incluyendo lo anterior, que sería el canal, el código, por ende, pero que todo esto está envuelto y encerrado en un contexto, entendiendo además que cada sujeto tiene representaciones sociales, tiene prejuicios, tiene ideas acerca de cómo es el otro, este concepto con la alteridad también. ¿Quién es el otro? ¿Cuál es el otro? Con la identidad propia o la identidad de un país. Todas estas representaciones sociales que están en la cabecita, que lo pueden buscar también y que cito a Quebrato Orecchioni en este aspecto, ¿ya? Las experiencias de vida, todos han vivido cosas distintas, por lo tanto van a entender el mensaje de manera diferente, lo que quedaba al debe en los factores de la comunicación de Jacobson. Acá se complementa eso. Además, se considera que hay roles sociales. Cada uno es un personaje en la sociedad y va cambiando de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en estos momentos yo soy profesora, pero cuando estoy en mi casa, ¿cierto? Bueno, aquí estoy online, pero cuando estoy en mi casa yo me puedo comportar en un rol de hija, de hermana, de amiga o de simplemente Tatiana. Dejo de ser ese rol social. Si yo voy a la escuela, en ese contexto yo soy profesora. Si yo soy, por ejemplo, yo tengo un hijo, voy como apoderada, cumplo otro rol. Lo mismo ustedes, su rol es ser estudiantes, su rol es ser hijos, y así van ampliando sus roles en la sociedad. Y eso es muy importante. Y de acuerdo a esos roles también es cuando se valida o no se valida el discurso que uno da. Si yo no soy una autoridad religiosa y me pongo a dar un discurso religioso al medio del centro de Santiago o en una cadena nacional en Chile, nadie, nadie me va a escuchar o creer, incluso nadie va a validar mi mensaje en este caso, ¿cierto? Y me van a pasar por una loca. Está hablando de religión, ella no es nada ni nadie. Exactamente, porque no estoy validada dentro de este círculo de religiosos.
Entonces es muy importante el rol social que se desempeña para la persona que vaya a escribir y emitir el discurso. Más que escribir, emitir el discurso. Quien se presenta a dar el discurso tiene que tener un rol social importante, de acuerdo al discurso que va a dar. Las creencias también son importantes porque esos determinan cómo nosotros actuamos. Si nosotros vamos a escuchar a alguien hablar, y aquí se da, por ejemplo, el tema del racismo, del clasismo, la homofobia, todo. ¿Cómo yo voy a escuchar a otro y cómo yo voy a entender de acuerdo a mis propias creencias? Y también entender que este otro sujeto al cual yo voy a emitir mi discurso tiene sus propias creencias y tengo que tratar de llegar a ellas o juntarnos todos los que tenemos las mismas o más semejantes creencias y ahí validarnos entre nosotros dando el discurso. Lo mismo sucede con las ideologías. Todos tenemos ideologías, ya sean políticas, sociales, económicas, etcétera, distintas. Y eso también nos ayuda y se enlaza con este rol que hay en la sociedad. Es súper complejo esto. Pragmática significa de la comunicación entonces lo que pasa en el momento, ¿cierto? El contexto actual es muy importante. El contexto en el que se da el discurso. Por ejemplo, el discurso de Martin Luther King Jr. acerca de la abolición, de la segregación en los Estados Unidos, de la esclavitud también, del racismo. Hay un contexto social en donde se produjo el racismo porque hay representaciones sociales entre las distintas personas de esa sociedad, de ese lugar. Hay experiencias de vida, ya sea de vulneración, ya sea de violencia, ya sea de ignorancia, incluso por no conocer y respetar a este otro. Hay roles sociales en donde se dice, por ejemplo, que todos los descendientes afroamericanos son pobres, son delincuentes. Estos prejuicios, estas ideas que la gente va propagando por las creencias y las ideologías. Inclusive es que la religión dice que el hombre y la mujer son los únicos y el hombre es blanco, Jesús es blanco y los demás son... no son consideradas personas, lo que pasaba con las mujeres también, bueno, que sucede incluso hasta el día de hoy en algunas ocasiones. Y las ideologías, dependiendo de los gobernantes que tengamos, de las experiencias de vida. Eso es muy importante para tener en claro y saber quién y cómo se emiten estos discursos públicos, ¿cierto? Insisto, el rol social es muy, muy importante, ¿ya? Y desempeña, que es lo que se desempeña cada persona en el contexto. Y de ahí, insisto, si es que el discurso tenga validez o no. Imagínense, en esta época venga el caballero que está de fondo a dar un discurso revolucionario. No resultaría, ¿cierto? Porque no está el contexto, no están los factores ambientales e históricos de que se está viviendo en pobreza, de que se está viviendo quizás en una represión masiva, etcétera. Hay factores alrededor que los da solamente el contexto que influye, ¿ya? El rol es importante. Sin embargo, él era una autoridad en Cuba en esa época. Entonces sí podía dar discurso. Lo mismo ahora con Donald Trump, con Jair Bolsonaro, con Sebastián Piñera, con Angela Merkel. Y así un montón de gobernantes, de líderes, Greta Thunberg, por ejemplo, ¿ya? Y estos roles se van apreciando a medida que vamos conociendo los tipos de discursos públicos que existen, porque de acuerdo al tipo de discurso público vamos a poder, ¿cierto?, identificar el rol que cumple la persona. Ahora bien, tenemos una estructura en el discurso público, ¿ya?, que es muy similar a los otros textos, pero cambia el tecnicismo de las palabras. En este caso tenemos el exordio, la exposición y el peroratio. En el exordio va un vocativo inicial, es decir, yo presento a los asistentes al discurso, agradezco, presento autoridades, etc. Agradezco este momento en que estamos todos reunidos, agradezco a las autoridades educativas o gubernamentales por estar presentes en esta bella conmemoración del 18 de septiembre, por ejemplo. Presento también o se presenta el tema que se va a hablar. En esta ocasión hablaremos de la pobreza en Chile o la educación. Se motiva a la audiencia.
¿Cuántas veces hemos pedido educación de calidad en nuestros ciudadanos? ¿Cuánto vamos a tener que seguir trabajando para una educación para todos, igualitaria, etcétera? Ya estos son ejemplos, chiquillos, que estoy dando para que vayan viendo más o menos cómo se va trabajando los discursos. Y además se usan recursos persuasivos. Sobre todo acá hay que tener ojo con las emociones. Yo voy a contar una historia, por ejemplo, para enganchar a la audiencia desde la emoción. Cuando era pequeña me hice una consulta o tal, una vez me pasó tal cosa, caminando hacia acá, pensando en el discurso que iba a emitir el día de hoy, me pasaron tal situación, y ahí yo llego a la gente a través de contar algo, a través de una narración, para poder introducir el tema, obviamente. Y después vendría la otra parte, que sería la exposición. Y acá en la exposición yo voy presentando todos los argumentos sobre el tema, ¿ya? Utilizo y puedo utilizar texto expositivo y argumentativo, porque ya en el exordio presenté, ¿cierto?, a través de la narración o la lírica, expresando incluso sentimientos, pero acá voy a lo que me compete, porque ya tengo la atención de la audiencia. Entonces tengo información que darle a la audiencia, información que yo voy a escoger, como lo vimos anteriormente sobre qué enciclopedia o saberes voy a usar, ¿cierto? Y voy a usar el texto expositivo y argumentativo. Mientras doy dando información, puedo dar mi perspectiva del tema, argumentándola, y así voy a ir motivando la atención también y captando la atención en este caso, de la audiencia. Y aquí es donde también voy a utilizar todos estos elementos no verbales. También se pueden usar en el exordio y más fuertemente se usan casi siempre en la exposición, como gráficos, como imágenes. Tanto por ciento de la gente tiene problemas de lectura, comprensión lectora. Tenemos que hacer algo por esto y necesitamos una educación de calidad, como por ejemplo. Y siempre estar captando la atención de la audiencia cada cierto tiempo. Lo ideal cada 20 minutos, que es lo que dura la atención focalizada, ¿cierto? Según los neurocientíficos. A través de pausas. Yo voy pausando, yo voy cambiando la entonación, cambio el ritmo, los gestos, puedo contar anécdotas entre medio, hacer que la gente se ría, y eso va a cambiar un poquito este esquema, y la gente va a volver a retomar la atención y no va a ser un discurso plano, que es lo importante que hay que hacer. Finalmente tenemos el peroratio, que es donde se cierra el discurso y es donde más motivación se le da a la gente. Realizo una síntesis, realizo un resumen de las ideas más importantes para la audiencia. Apelo a que la audiencia, ¿cierto?, se una a mi idea, o bien puedo disuadirlos o convencerlos. Y aún ahí se están uniendo a mi idea, o yo voy a generar en ellos cierto tipo de acción inclusive. Agradezco, siempre se debe agradecer a la audiencia. Estos son los recursos importantes para los que emiten discursos públicos, ¿ya? Y aquí uno trata de dejar enganchado y motivado para un próximo discurso o para una próxima junta o realizar alguna acción, ¿ya? De acuerdo a la intención y propósito que tenga, en este caso, el enunciante del discurso. Tenemos tipos de discursos también. El discurso comunitario, que son las comunidades o se emite en comunidades o grupos representativos. El tema importante solo para ese grupo. Y por eso tengo de imagen de fondo, por ejemplo, los mapuches. Solo para los mapuches es importante un tema. Solo para los estudiantes, inclusive, es solo importante un tema. Y así podemos ir haciendo pequeñas separaciones. Solo para un sindicato es importante un tema. La junta de vecinos. Porque todos tienen intereses distintos y todos estos grupos territoriales tienen también un representante o un líder que tiene alguna autoridad. Todos los budistas, por ejemplo. Para los budistas tibetanos tienen solamente un tema importante que le atañe a ellos. Independiente que hablen al mundo, pero hay cosas que tienen que tratar entre ellos mismos solamente. Inclusive entre naciones, entre países, etcétera. Tenemos el discurso político también,
¿cierto? Que hemos estado como bombardeados todo este tiempo de discursos políticos, de hecho, que se emite por una autoridad de gobierno o que es para ese ámbito, ya sea para planificar programas nuevos, proyectos, cambiar leyes, atacar, o sea, más que atacar es como para cambiar o modificar políticas públicas que afecten a un conjunto de personas o a naciones, como también son los discursos que se dan en la ONU, en todo esto, estas instituciones que son gubernamentales, ya sea una persona del Banco Central. Todos estos discursos de gobernantes políticos son importantes también, ¿ya? Otro tipo de discurso que tenemos es el ceremonial o conmemorativo, que estos se emiten en celebraciones, en eventos especiales y se, para ser un poquito redundante, en conmemoraciones, tal como son los premios Oscar, el premio Nobel, ¿cierto? Distintos eventos como funerales, como inclusive, y dependiendo claramente está el discurso, en matrimonios inclusive, pero ahí depende mucho del tipo de discurso que se dé, pero cuando los novios se dan los votos, por ejemplo, sería ceremonial o conmemorativo, ¿cierto? Porque están dando una boda grande, por supuesto, así como por ejemplo que no sea para un grupo pequeño, una boda como lo fue de los príncipes de Inglaterra, por ejemplo. Eso es algo grandísimo y es muy, muy ornamentado, ¿ya? Pero quedémonos con la idea de los premios Oscar, quedémonos la idea con los premios Nobel, con estas celebraciones, pero así de etiqueta de gala prácticamente, o funerales, insisto, de que son ceremoniosos. Ya se hace una ceremonia, se conmemora algo y son muy protocolares, ¿ya? Varía la formalidad dependiendo del evento en que se entregue, la formalidad del lenguaje. Entonces yo voy a utilizar un vocabulario en este caso mucho más formal si estoy recibiendo el premio Nobel o el premio Nobel de literatura o el premio Cervantes, qué sé yo, una infinidad de premios que hay, o un premio Oscar, no sé, un Cannes. Yo voy a ser formal en emitir, ¿cierto?, mi discurso. Y voy a aprovechar, porque como es masivo, de dar un discurso que llegue a la más cantidad de gente posible. En este caso, como lo hizo este año Joaquín Phoenix, ¿cierto?, en los premios Oscar. También tenemos el discurso religioso, que estos sí o sí son emitidos por autoridades religiosas. Se utiliza un lenguaje o una comunicación, una lengua formal en situaciones espirituales o religiosas y tienen que tener un rol jerárquico, ya sea sacerdote, ya sean curas, sean pastores, sean personas espirituales de distintas religiones, sea un rabino, ¿cierto? Sea el Dalai Lama, etcétera, un chamán inclusive dentro de su propia comunidad espiritual, machi, todo quien tenga un discurso religioso, nótese el contexto, religioso, tiene que tener una autoridad en ese mismo ámbito religioso o espiritual. Terminando esto, chiquillos, está la retroalimentación de la guía número 4, donde aquí está, cierto, que el video 1 es ceremonial, el video 2 es discurso político, el video 3 es la boda, es comunitario, el video 4 también es comunitario porque va enfocado a un grupo pequeño, el video 5 es religioso y el video 6 es político porque sale en este caso el presidente Piñera hablando, ¿ya? A continuación les voy a dar el temario de la guía número 6, los contenidos que van a entrar, y les recuerdo que este es el resumen de toda la unidad número 1. Entonces, chiquillos, con esto vamos terminando. Espero que les haya gustado la clase y les recuerdo que tenemos el discurso público, estructura, consideraciones del discurso público y tipos de discurso público a trabajar. Chiquillos, que estén muy bien, que les vaya excelente y nos vemos en una próxima ocasión.